Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a los que ya estáis conectados y bueno, y a los que se conectarán en breves. Bueno, en el webinar de hoy trataremos el tema de cómo desenvolverse en lugares ruidosos. Y de la mano de Nuria Jorge, que la tenemos aquí, especialista clínico en gas médica, os daremos consejos y soluciones para este tipo de situaciones en las que el ruido no nos deja escuchar bien. Bueno, antes de todo, decir que este webinar está subtitulado y podéis activar los subtítulos en la parte inferior de la pantalla. Hay un icono donde pone CC y allí, si le clicáis, podéis darle a mostrar subtítulo. No sé si podéis ver el icono. Está ahí el icono, entonces clicáis en mostrar subtítulo. Vale, perfecto. Y bueno, pues hablaremos esto, ¿no? De tipo de situaciones en las que... Vale, perfecto. En las que el ruido no nos deja escuchar bien. También hablaremos de las funciones que integran los distintos procesadores de sonido y de las apps móviles que ayudan a mejorar la experiencia al escuchar. Además, tendremos un turno de preguntas al final del webinar para resolver las dudas que tengáis durante la reunión. Así que si queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda, podéis escribirla en el chat y así la responderemos durante el turno de preguntas. Antes de darle paso a Nuria, también decir que este webinar será grabado y bueno, en unos días también os enviaremos la grabación para que podáis verlo. Bueno, y ahora sí, os dejo con nuestra especialista. Adelante, Nuria. Muchas gracias, Víctor. Voy a compartir la pantalla. Vale. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Vale, entiendo que sí. Pues buenas tardes, yo soy Nuria Jorge, como ha explicado mi compañero Víctor. Soy clínico especialista en implantes auditivos y voy a tratar el tema de cómo desenvolverse en lugares ruidosos, ya que el tema que nos ocupa el día de hoy yo creo que podría ser la mayor queja de todos los usuarios de prótesis auditivas, bien sea de implantes cocleares, de implantes osteointegrados, de carina o de audífonos. El mundo en el que vivimos es un mundo muy ruidoso, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. La propia calle es un desafío diario, al igual que el trabajar en oficinas, con gente en espacios abiertos, o los niños en el cole, o incluso en situaciones de ocio, como en conciertos, cines, teatros. La inteligibilidad cuesta. Pero si hay un lugar por excelencia en el que nos cuesta mantener una conversación es en bares, restaurantes o cafeterías. Aprovechando que vienen fechas cercanas en las que nos moveremos en estos ambientes, hoy os voy a contar unos pequeños truquitos para intentar mejorar ese ruido, ¿vale? Y mejorar así la inteligibilidad. Normalmente, cuando nos reunimos en los bares, se genera mucho ruido y este ruido es causado por varios factores. Uno de ellos es la música alta. Normalmente ahora los restaurantes tienen un hilo musical que acompaña y queda muy bonito, pero a las personas con pérdida auditiva les dificulta mucho el entendimiento. El propio choque de los cubiertos, de los platos, de los vasos entre sí. La arquitectura que usan ahora algunos restaurantes, que queda muy bonito, pero esos techos altos y esas superficies duras no absorben ningún tipo de sonido y hace que haya una reverberación horrible. Y todo esto, en conjunto, desemboca en el reflejo de Lombardía, que es el fenómeno por el cual la persona que está hablando inconscientemente aumenta el volumen de la voz para mantener la audibilidad de su propia voz. Os voy a dar ahora algunos consejos que podemos seguir todos, bien usuarios de prótesis auditivas o bien personas normoyentes, para facilitar ese entorno de escucha en estos lugares tan conflictivos. Lo primero de todo es encontrar un buen sitio, elegir un buen sitio, elegir una mesa que esté en la zona más tranquila del local, lo más apartado posible de la cocina, de la barra, de la caja registradora, de los servicios. Si puede ser,
que la mesa esté pegada a la pared, porque así evitaremos el ruido proveniente de diferentes direcciones. Y si puede ser, como vemos aquí en las estrellitas rojas, si es una mesa grande, sentarnos en el centro para evitar esos extremos y tener más fácil la comunicación con las personas que tengo al lado y con las que tengo enfrente. También en estos lugares, bares, cafeterías, restaurantes, tenemos que evitar sentarnos justo debajo de lo que vemos aquí en la foto, de estos aparatos de aire acondicionado, de calefacción, ventiladores o sobre todo altavoces de música. Y algo que puede dar un poco más de pudor es pedir al propio restaurante que baje el volumen de la música si nos está entorpeciendo la conversación. Vamos a dar ahora otros consejos más útiles en la vida diaria, sin tener necesidad de estar en un restaurante. El primero de todo es, si estamos hablando con alguien y nos está hablando muy rápido y no está vocalizando, pedirle por favor que hable más despacito y vocalice, que hable más claro. Y si aún así no estamos entendiendo lo que nos está comentando, pedirle que repita. Nos vendría muy bien situarnos en una zona iluminada, porque así podemos mantener este contacto visual y aprovechar pistas visuales como la lectura labial, que hoy en día con las mascarillas está complicado, pero bueno, esperemos que pase, y aprovechar también esa gesticulación y subtítulos en caso de haberlos. Si es posible, intentar reducir el ruido de fondo. Si no es viable, intentar trasladarnos a un lugar más tranquilo. Al igual que si estamos en una sala llena de gente, evitar a toda costa quedarnos en el centro de esa sala. Nos viene muy bien retirarnos a un apartado, a un rincón, para mantener una conversación. También está claro que girar la cabeza hacia la persona que habla hace que el sonido nos entre directo y reducimos ese ruido de fondo que tan molesto es. Y por último, podemos dar la espalda al lugar de donde proviene ese ruido. Para usuarios de prótesis auditivas, bien sea de implantes o bien sea de audífonos, no está nunca de más utilizar el sistema de telebobina siempre que las instalaciones cuenten con ello. Lo podréis ver en la puerta del recinto, que aparecerá este simbolito de la oreja azul con la T de telebobina. Y para nuestros usuarios de implante coclear, sirve de muchísimo la ayuda del Minimic 2 Plus, la función del iPhone, el Live Listen o una FM. Y por supuesto, nuestros procesadores de sonido ahora incluyen dos funciones, Smart Sound IQ con Scan y Forward Focus, que os voy a comentar a continuación. Aquí tenemos nuestra tecnología, tanto para mejora del rendimiento como conectividad, común a los procesadores de sonido. Para mejora del rendimiento tenemos tres herramientas tecnológicas que son los micrófonos duales, el sistema Smart Sound IQ con Scan y el algoritmo Forward Focus que voy a pasar a explicaros ahora. Nuestros procesadores usan micrófonos duales desde el 2005, ¿vale? Ya con el modelo Freedom, ahí se empezaron a usar ya los micrófonos duales. Esta dualidad de micrófonos permite reducir el ruido debido a los diferentes patrones de direccionalidad que podemos usar, que son tres, ahora os voy a explicar. Os voy a hacer un pequeño resumen para que entendáis cómo funcionan estos diagramas polares, ¿vale? Es muy sencillito, no os preocupéis. Antes de meterme a explicar en qué consiste cada uno, os voy a explicar cómo interpretarlo. Estos somos nosotros, ¿vale? Este dibujito del procesador somos nosotros, somos los usuarios con nuestro procesador. Este señor, bueno, que no lo veo porque me sale el menú, pero este señor de arriba es la persona con la que nos queremos comunicar. Y estas cabecitas de aquí detrás es un grupo de gente que está causando ruido. Lo que queremos hacer con el patrón de polaridad es ver cuál es la zona más sensible de los micrófonos que reciben más ruido. En este caso es muy sencillo de ver. En el modo estándar, la omnidireccionalidad lo que hace, como vemos, es un círculo amarillo. Las ondas van a llegar con la misma intensidad al procesador, vengan de la persona con la que estoy hablando, que vengan del grupo de personas que me van a provocar ruido y molestia, y con ello falta de entendimiento. Con lo que el patrón estándar no es el más adecuado si queremos entender bien en situaciones de ruido. Para eso, Cochlear cuenta con dos tipos de direccionalidad. Uno de ellos es el llamado zoom,
que consiste en una direccionalidad fija de los micrófonos. Los micrófonos se van a fijar en lo que tenemos enfrente, dando una zona menos sensible, como podemos ver aquí, a todo el sonido que proviene de detrás o de los lados. Vemos que el patrón aquí es mucho más sensible hacia el interlocutor, que es con el que quiero hablar. En cambio, la zona de detrás es mucho menos sensible, digamos. Este tipo de patrón me dan 6 decibelios más de entendimiento en el habla que el patrón estándar, por lo que ya ganamos mucho fijándonos en esta direccionalidad. Y vamos a hablar ahora de la otra direccionalidad, la que llamamos BIN. Esta direccionalidad es adaptativa. Aquí el patrón va a cambiar según de dónde procede el ruido de fondo. Como vemos, aquí lo tenemos justo detrás y el patrón coge esta forma. En cambio, si la gente se desplaza un poquito hacia la derecha, vemos que el patrón va cambiando. Si se pasa a los 90 grados, vemos que este diagrama va cambiando, lo que hace una escucha mucho más dinámica que me proporciona 12,7 decibelios más de entendimiento en habla que la manera unidireccional. Espero no haberos liado mucho, pero es importante entender esto, que tenemos estos dos tipos de tecnología que facilitan mucho esa atenuación de ruido procedente de distintas direcciones. La segunda tecnología que tenemos para mejorar el rendimiento en escucha es el sistema Smart Sound IQ. Vamos a hablar un poquito de la historia de este sistema, que como vemos empieza en el 2005, como empezaban los micrófonos duales, y ya se incorporó la direccionalidad adaptativa. Para ese entonces se llamaba Smart Sound a secas. Años después, en el 2009, pasó a llamarse Smart Sound 2 y aquí ya se incorporó la tecnología Zoom, lo que hablábamos antes de los micrófonos fijos hacia adelante, y se introdujo diferentes enfoques de procesamiento para entornos específicos. Como vemos aquí, había varios programas distintos, uno enfocado a cada situación, pero era el propio paciente los que los tenía que cambiar manualmente, hasta que finalmente en 2013 aparece Smart Sound IQ de manera automática, que con su clasificador de escenas usa la tecnología más adecuada para cada situación auditiva. Además se integran la reducción, el algoritmo de reducción de ruido y de reducción de viento. Vamos a profundizar un poquito más en este sistema Smart Sound IQ. Incluye el primer clasificador de escenas de la industria que escanea continuamente el entorno e identifica la escena acústica en la que se encuentra el usuario, para luego automáticamente mejorar el procesamiento de entrada que coincide con cada escena acústica. Es decir, este clasificador identifica, como vemos, 6 escenas de forma automática para que para que el usuario no tenga que tocar el procesador en ningún momento, ni el mando ni la app, para encontrarse en la mejor tecnología en cada situación. Lo hace completamente solo el procesador, con lo que habrá un mejor rendimiento en cualquier ambiente. Las 6 escenas que clasifica son estas: habla en ruido, en las que va a favorecer el habla en entornos ruidosos. La escena de habla va a mejorar el habla cuando no hay ruido. La de ruido va a dar comodidad. La de música nos va a dejar escuchar la música preferida. En silencio aumentará los sonidos suaves para que podamos escucharlos perfectamente. Y en la función viento lo que hará es reducir esos niveles de viento. Os voy a poner un par de ejemplos para que veáis cómo se escucha un procesador sin esta tecnología y con la tecnología Smart Sound IQ. Vamos a ver una conversación en un café. That's good. It gives us a chance to talk about the trip. Have you decided how we're going to the airport? Yes, I have. I've organised some transport, but I think the luggage is a problem. Como veis, hay mucho ruido de fondo y apenas se puede entender nada. Vamos a ver ahora utilizando el Smart Sound IQ. Gee, I'm just so glad we could meet for coffee, darling. I've got away from the office for about half an hour. That's good. It gives us a chance to talk about the trip. Have you decided how we're going to the airport? Yes, I have. I've organised some transport, but I think the luggage is a problem.
se nota, ¿verdad? Como veis, la reducción de ruido no solo ayuda a entender mejor, sino que da una comodidad que hace a su vez que esa fatiga auditiva no nos canse tanto al final del día. Vamos a ver también ahora el algoritmo del viento, de la reducción de viento. You know, after the rain, the golf course is in pristine condition, isn't it? It's looking beautiful. It's such a gorgeous day. Is your friend playing golf? Yes, he was. I might see him after we've finished our walk. Vemos que apenas se escucha nada. Are you El viento picking enmascara todo. Tiana up after this walk before you have a drink? Vamos a ver ahora con el reductor de viento. You know, after the rain, the golf course is in pristine condition, isn't it? It's looking beautiful. It's such a gorgeous day. Is your friend playing golf? Yes, he was. I might see him after we've finished our walk. Call him to have a drink at the golf club. Are Sure. you picking Tiana up after this walk before you have a drink with your friend, or do you want No, me to? you can pick her up. Okay. And Creo que es suficiente. Vemos que el ruido no puede desaparecer completamente porque ahí está, pero al atenuarlo favorece muchísimo la comprensión. Vamos a hablar ahora de la tercera herramienta que usan nuestros procesadores para reducir ese ruido tan molesto. Y en este caso es el algoritmo Forward Focus. Vamos a ver un vídeo. Como podéis ver y habéis visto en el vídeo, es una función de control activada por el usuario para cuando queremos centrarnos en una conversación cara a cara y atenuar el ruido de fondo completamente. Si vemos, me viene muy bien haberos explicado antes los patrones para que veáis que en este tipo de algoritmo solo los micrófonos se orientan hacia la parte delantera. Digamos que trazamos una línea horizontal, invisible, y todo lo que está detrás de esa línea está atenuado, con lo que facilita mucho esta escucha cara a cara. No es una función automática, sino activada por el usuario, porque como podéis ver con el patrón de polaridad, no es útil para todas las situaciones, sino para situaciones en las que solo me interesa lo de delante y lo de detrás no. Entonces tengo que ser muy consciente de cuándo lo enciendo y cuando se me ha acabado esa situación ideal, de apagarlo, de acordarme de apagarlo. Porque si yo me voy a la calle con el Forward Focus encendido, la escucha va a ser muy difícil, va a ser muy extraña, porque no está preparado para que el sonido me venga lateralmente ni de frente, solo para evitar ese ruido posterior. Se activa y se desactiva, como podéis ver aquí en la aplicación Nucleus Smart, en el apartado de programas, con lo que serán usuarios de este Forward Focus los pacientes que lleven un procesador Nucleus 7 o Canso 2. Si por cualquier cosa sois usuarios de estos dos tipos de procesadores y no os aparece en el menú Forward Focus, la próxima vez que vayáis a revisión, a programación, decidle por favor al programador o a la programadora que os atienda que os lo active, ¿vale? Porque es una función que tiene que habilitar que se tiene que habilitar en programación. Pues tras haberos hablado ya de los tres tipos de tecnología que usan nuestros procesadores para procesar el ruido, el sonido, vamos a hablar de otra función que es la conectividad, que también nos puede ayudar mucho en situaciones en las que hay mucho ruido de fondo y nos interesa escuchar o bien a una persona o bien una fuente de audio. Vamos a empezar con la aplicación Nucleus Smart. Esta aplicación es para todos los usuarios de Nucleus 7 y Canso 2, ya es conocida. Tiene muchas funciones, pero hoy no me voy a meter en ellas. Me voy a meter solo en las funciones que nos sirven para gestionar esa reducción de ruido. Esta aplicación puede descargarse en smartphones, tanto iPhone como Android, y se puede usar también con el Apple Watch. Vale.
La pantalla que veréis principal en la aplicación es esta de la izquierda. Entonces, aquí tendremos el menú con el que vamos a trabajar para facilitar esa escucha en esos entornos ruidosos. El primer menú que tenemos es el volumen. En el volumen yo podré regularlo, subirlo o bajarlo, o si lo tengo activado, dando al botón de más, me saldrá la sensibilidad de los micrófonos. Quiero hacer hincapié aquí que hay muchas funciones que yo os voy a explicar que si el programador o la programadora no os lo han activado, puede que no os aparezcan, ¿vale? En el segundo menú de la pantalla principal tenemos el apartado de programa. Aquí veremos los 4 posibles programas que puedo llevar y aquí en grande, en este icono, veremos en cuál de las 6 escenas del scan estoy ahora mismo. Aquí veo una plumita que esto es la escena de silencio y si nos metiéramos en otro entorno más ruidoso podría salir el icono correspondiente a ese entorno. Pero es importante también lo que os decía antes, en este apartado de la aplicación es donde yo puedo activar el sistema Forward Focus. Se desliza, no es de apretar, es deslizar, pero por favor os recuerdo que igual que estamos atentos y detectamos la situación ideal para poder usarlo, hay que estar atentos y acordarse de cuándo deshabilitarlo. Y por último, en esta pantalla tenemos el acceso a las fuentes de audio. Aquí me salen las posibles fuentes de audio que pueden ser o cualquiera de nuestros accesorios wireless o la telebobina. Sea en la fuente de audio que sea, en el botón de más me va a aparecer esta pantallita en la que yo puedo regular el ratio de entrada de sonido de micrófonos. Me explico. Yo puedo poner un ratio, os voy a poner un ejemplo. Estamos viendo la tele con el TV Streamer, con el accesorio wireless de la tele. Y es algo que me interesa mucho y mi familia está haciendo mucho ruido. Yo puedo configurar de tal manera el procesador para que todo el volumen que me entre en el procesador sea el que procede de la fuente de audio y puedo silenciar el volumen de los micrófonos para que no me molesten las conversaciones que están teniendo. Pero puedo hacer lo contrario. Yo estoy viendo un programa en la televisión que tampoco me aporta mucho, pero está mi familia comentando lo que sea. Pues yo puedo configurar ese ratio para que me entre la fuente de televisión y me entre el sonido de los micrófonos. Puedo regularlo para no quedarme aislado y oír ambas cosas. Esto se puede hacer tanto con la telebobina, con el TV Streamer, con el mini mic o con el phone clip. Todo esto lo puedo hacer desde la aplicación. Otra rama de la conectividad que es muy importante y en la que también somos pioneros es el streaming directo. Este streaming directo lo tienen los usuarios que son portadores del Nucleus 2 del Nucleus 7 o el Kanso 2 y tienen dispositivos Apple o Android compatibles. Es decir, esta transmisión va a ser de llamadas, de música o de entretenimiento auditivo, totalmente sin cables, del dispositivo a los procesadores. Me preguntaréis, ¿y qué móviles, qué smartphones, qué tablets son compatibles? Pues aquí tenéis el listado actualizado a día de hoy de qué dispositivos son compatibles con este streaming directo, con el Nucleus 7 y el Kanso 2. Esto se va actualizando, es decir, esto lo podéis consultar en la página web de Cochlear y a medida que los fabricantes de esta tecnología de iPhone o de Android van creando modelos nuevos compatibles con la tecnología ASA, los irán subiendo y actualizando en esta web. Otra manera de mejorar ese rendimiento del procesador y tener una mejor escucha en ruido es aprovechar la bimodalidad, es aprovechar el sonido que me puede dar un oído contralateral adaptado con una prótesis auditiva. ¿Qué es una audición bimodal? Pues consiste en aprovechar la frescura y la claridad que da un implante junto con el equilibrio que da la amplificación de sonido de un audífono y la combinación de ambos nos proporciona una audición más clara y más natural. Como hemos dicho antes, nuestros procesadores de sonido Kanso 2 o Nucleus 7 más un audífono GN Resound compatible puede proporcionar a estos usuarios un streaming directo y bimodal
a ambas prótesis sin ningún tipo de retardo. Para los pacientes de Kanso y de Nucleus 6 no hay ese streaming directo como tal, pero sí que se puede hacer a través de los accesorios True Wireless. Con cualquiera de estos audífonos que vemos en la diapositiva y cualquiera, ya digo, Nucleus Kanso 2 o Nucleus 7 con streaming directo, es decir, sin ningún accesorio de por medio, o Nucleus 6 y Kanso con accesorios wireless de por medio. Podemos conseguir ese streaming directo de llamadas, de sonido, de audios, sin ningún tipo de retardo. Si tenéis dudas de si vuestro audífono es compatible o de cómo se puede hacer, siempre podéis acercaros a cualquier centro de referencia de implantes de GAES y ahí os solucionarán todas las dudas. O si queréis, en la misma página de Cochlear, donde está la compatibilidad que hemos dicho antes con los smartphones, también hay compatibilidad con los audífonos Gen Sound, por si queréis comprobarlo. Y por último vamos a hablar de nuestros accesorios wireless. Estos son compatibles a partir del Nucleus 6 en adelante. Son estos tres, puede que mucha gente ya los conozcáis, incluso los tengáis, o es la primera vez que los veis, pues yo os los voy a explicar. Como hemos hablado antes, tenemos el TV Streamer. Este accesorio lo que va a hacer es enviar directamente el sonido de la televisión a mi procesador, con lo que no tendré que poner el volumen alto, no molestaré a los que viven conmigo, no necesitaré subtítulos. Además, tiene un alcance de 7 metros y con ese mismo TV Streamer puedo conectar todos los procesadores que yo quiera. Para hablar por teléfono, para esos pacientes de Nucleus 6 y Kanso, tenemos el Phone Clip. Se conecta por Bluetooth a todas las fuentes que estáis viendo de audio, a cualquier tipo de smartphone, no hace falta que sean los del listado, a equipos estéreos, a GPS, a MP3, cualquier dispositivo que transmita audio y tenga Bluetooth. Y por último, y no por menos importante, al contrario, para mí es la estrella de los accesorios, está el Minimic 2 Plus. Este Minimic hace todas las funciones que hace el Phone Clip, menos la de llamar, y transmite todo el sonido, esta vez con cable, pero es que además también sirve de micrófono para ciertas reuniones de trabajo, lo podemos poner en medio y me va a facilitar esos entornos tan amplios, o me va a servir de intermediario para bucles magnéticos, para FM o para fuentes de audio. En el último webinar que hicimos, mi compañera Sara de Torres explicó y desgranó muchísimo el funcionamiento de este dispositivo. Así que si lo tenéis y queréis indagar más, podéis ver en la web el último webinar sobre este Minimic. Yo poco más que contaros, no sé si tenéis alguna duda. Sí que me gustaría resaltar que, por favor, la próxima vez que vayáis a la revisión del implante, si tenéis algún tipo de duda, si no sabéis si tenéis esas funciones del scan, del forward focus activadas o no, preguntadle a los programadores, que para eso estamos. Que hay muchas veces que tenemos mucha tecnología y no utilizamos ni la mitad. Feliz Navidad, que es lo que toca ahora, y no sé si tenéis alguna duda, aquí estoy para responderlas. Muchas gracias, Nuria. Nada. Pues como puedo ver, sí, hay algunas preguntas por aquí y si quieres te las voy leyendo y ya vas respondiendo, ¿vale? Vale. Vale, pues María nos pregunta, hola, ¿alguien puede decirme cómo se llama la aplicación de, bueno, Smart Sound App? Es la aplicación. Nucleus Smart se llama. Nucleus Smart. La aplicación del teléfono, sí. Dice, soy usuaria de Kanso y mi móvil es Android. No, la aplicación Nucleus Smart solo es para Nucleus 7 y Kanso 2. Son para los procesadores de última tecnología, última generación. Vale, siguiente pregunta de Ainara. Nos pregunta, ¿esta aplicación de Forward Focus solo se puede hacer con un iPhone o se puede usar también en Android? Se puede usar tanto en Apple como en Android, solo que está disponible para Nucleus 7 y Kanso 2. ¿Vale? Para Nucleus 6 y Kanso no, pero se puede desde cualquier aplicación, o sea, desde cualquier smartphone
es totalmente accesible, siempre que la haya activado el programador o la programadora. Vale. Nuestra siguiente pregunta es de Celia y nos pregunta: buenas tardes, a mí me gustaría saber si esta app estará disponible también para Windows. Sería de gran utilidad para usarla en el PC. No tengo noticias. Lo bueno de tenerla en el teléfono es que al final el teléfono lo llevas siempre encima, que ya te evitas el llevar mando como llevábamos antes. Con el teléfono se va a todas partes, con lo que más encima que en el teléfono imposible. Bueno. Siguiente pregunta de Mariola. Nos dice: en niños pequeños usando FM, Rouget en el aula, ¿cuál es el ideal oyendo a la seño? ¿60 y 40 al resto de compañeros? No, en los niños solemos poner el ratio 1:1, o sea, 50-50. Porque si no hay veces que se frustran mucho sí, tienen muy buena inteligibilidad de la profesora, se entera de todo, pero cuando están los niños comentando, sus compañeros no se enteran y eso puede crear frustración. Entonces ponemos el ratio 1:1. Sí que en logopedia, cuando van a logopedia, cuando se acaban de implantar y están aprendiendo a escuchar con el procesador, sí que el ratio puede ser más alto el que entra por el Minimic o por el FM al que entra por los micrófonos. Pero en clase no, en clase 1:1. Ainara nos pregunta ahora: me gustaría preguntar si GAES tiene planteado crear una aplicación de transcripción instantánea para personas sordas, ya que apenas hay en el mercado, ya que sirven como ayuda en algunos casos. No tengo noticias de esto, no sé deciros. A lo mejor vosotros sí, Víctor, no lo sé. No tengo noticias, pero es una buena idea, la verdad. Se apunta, sí. Sí, se apunta. Bueno, siguiente pregunta de Enrique. Me gustaría, a ser posible, recibir como leído la anterior revisión como el Resound Minimic, ya que tengo el audífono Resound compatible con el procesador Nucleus 7. Espera, la vuelvo a leer. Recibir como he oído. Ya que tengo. No entiendo muy bien la pregunta, lo siento. Pero no sé si te refieres a recibir el anterior webinar sobre el Minimic. Sí, podemos enviar un email. Enviaremos un email en unos días con la grabación de este webinar y también podemos añadir el del webinar anterior para que podáis ver más información sobre el Minimic si lo tenéis o podéis tenerlo. Siguiente pregunta nos la hace Rami. Dice: buenas tardes, me gustaría saber si utilizamos el micrófono 2 podemos oír mejor, pero sin necesidad de dárselo a nadie. ¿El Minimic se refiere? Sí, será el Minimic 2. Sin necesidad de dárselo a nadie. A ver, en una reunión, por ejemplo, de trabajo, para que actúe como micrófono, si es una mesa grande la de la reunión, con ponerlo en el centro ya me va a hacer de micrófono. Pero no está de más, ni sería la primera vez que en un congreso se le deja el Minimic al panelista, al orador, para que se lo ponga aquí y nos va a servir de micrófono directo. Y lo que decía, con ese Minimic se pueden conectar varios procesadores. Por eso ahora en muchos coles, en vez de instalar la FM, se está usando el Minimic, porque con un solo Minimic puedes conectar a varios procesadores de varios pacientes distintos. Vale, siguiente pregunta de Teresa. Nos pregunta: ¿Forward Focus es lo mismo que Smart Sound IQ? No, es algo adicional. El Smart Sound IQ es el clasificador de escenas. Es una función que tiene el procesador para detectar en qué entorno se está moviendo y una vez que lo ha detectado, trabajar de cierta manera específica. En cambio, y totalmente automático. En cambio, el Forward Focus, como os he dicho, no es automático, es un control que hacemos nosotros mismos cuando detectamos que la situación es idónea para usarlo. Es decir,
que ahí quiero hablar con la persona que tengo delante, pero me molesta el ruido que tengo detrás. Lo tendría que activar en esa situación y cuando acabara esa conversación y me fuera a otro entorno, apagarlo. Uno es automático y el forward focus es totalmente manual. Vale. Ainhoa nos dice... No te oigo, Víctor. ¿No me oyes? Ahora, no te has quedado... Ahora. Te has quedado ¿Ahora me congelado. oyes? Sí, ahora sí. A lo mejor ha habido un fallo de conexión. Ainhoa nos pregunta, buenas tardes, ¿en niños a partir de qué edad recomendáis que usen la FM? Pues a partir de cursos que ya sí que sean importantes. A lo mejor a partir de primaria, más o menos. Cuando están en preescolar, en guardería, no merece la pena todavía. Luego nos comentan, yo más que preguntar quería compartir que a mí, por ejemplo, la función Forward Focus me va de lujo. La he utilizado incluso en el teatro y mejora mucho el entendimiento. Y una pregunta, ¿consejo para oír mejor en lugares con un poco de reverberación o eco? Mira, lo que me viene bien que comente lo del teatro. El teatro es una situación ideal porque me interesa lo que viene del escenario y en cambio el público de detrás no me interesa. Pero hay mucha gente que se equivoca al usar el forward focus en el cine. El cine no es un lugar ideal porque sí que tengo la pantalla delante, pero los altavoces están repartidos por toda la sala. Entonces, si yo me trazo mi línea transparente y digamos que anulo lo de atrás, la sensación de la película va a ser extraña. ¿Vale? Así que para cafeterías, conversaciones en fiestas y teatro, perfecto. Para cine, no, ¿vale? El forward focus no. Y en cuanto a zonas con reverberación, pues los consejos que os he dado del principio de los restaurantes. Cuando hay reverberación poco se puede hacer. Intentar aislarte y que las ondas de sonido que sean procedentes de los menos puntos posibles. Vale. Bueno, tenemos un último comentario en el chat y luego iré con las preguntas que han puesto en la sección de preguntas del menú, que hay unas cuantas más. Luego Celia nos dice en el chat, contestando a Ainhoa, mi hijo lo empezó a usar en primero de primaria, ahora está en sexto y lo que tiene con todos sus profes desde que empezó a usarlo es que cuando terminan la explicación se lo apagan y así no están oyendo ruidos o explicaciones individualizadas que no son para él. Espero que te ayude nuestra experiencia. Eso es. Vale. Y luego nos comentan que sobre lo del eco y la reverberación se refiere a, bueno, cuando estás en una sala prácticamente vacía con eco. Claro, no, es que en esas situaciones poco se puede hacer, aparte de los propios reductores que tiene el ruido o sea, el procesador de ruido. Siempre recomendamos cuando nos dicen, no, es que tengo una casa muy grande con los techos muy altos, poned alfombras, poned cortinas, poned en el sofá cojines, porque esa tela absorbe esa reverberación. Poco se puede hacer. Vale, y luego sobre las preguntas que tenemos aquí en el menú. Vale. Mira, perdona que te corté, Víctor, que estoy leyendo que pone Elena que sobre todo en reuniones. Lo que te decía, en reuniones así en oficinas grandes, el mini mic, si se pone en el centro de la mesa, va a hacer que el sonido te entre como un micrófono y ayuda bastante. Y lo que te digo, si eres usuario de bimodal, de un audífono Gen Resound de los compatibles, te va a entrar por los dos a la vez. Pues bueno, hay una pregunta de Celia también. Para la conexión directa entre móvil y núcleo 7 y Canso 2, ¿hay que activar la conexión en el móvil? Por ejemplo, para escuchar el tono de llamada, ¿hace falta tener el streaming activado? ¿Tenerlo activado consume energía en la batería? No consume mucha energía en la batería porque no es un Bluetooth como tal. Por eso hablamos del sistema ASA y no todos los móviles son compatibles. Es
un Bluetooth Low Energy que tienen los procesadores Nucleus 7 y Canso 2, que son made for iPhone por eso, porque digamos que el protocolo de conexión que tienen consume poco. Consume poco el procesador. El móvil evidentemente consume más teniéndolo conectado que sin conectarlo, ¿vale? Pero se ha hecho de esa manera para que aunque consuma lo mínimo posible, ¿vale? Sí, sí que hay que tenerlo conectado, hay que tenerlo vinculado para que detecte para que el móvil detecte el procesador en cuanto suene. Vale. Luego Teresa nos pregunta, ¿es lo mismo Smart Sound IQ que Nucleus App? No. El Smart Sound IQ es el clasificador de escenas que tiene en los procesadores de sonido para procesar este sonido, para gestionar el sonido. Y la app Nucleus Smart es una aplicación que tenemos en el móvil como si fuera un mando. Es la misma utilidad que un mando, pero en vez de tener que llevar un aparato extra, que sería el mando, hacer esos cambios desde el propio teléfono. Nada tiene que ver. Vale, claro. Y luego nos pregunta Teresa otra vez, ¿Smart Sound IQ es una aplicación a descargar? Claro, aquí sería la Nucleus App, la que se puede descargar. Eso es. Smart Sound IQ está en los procesadores del Nucleus 6, Canso, Nucleus 7 y Canso 2. ¿Y dónde se pueden conseguir? ¿Dónde se pueden descargar? ¿En la Play Store? Eso es, como cualquier otra aplicación en el teléfono. Claro. Nucleus Smart App y te va a salir, seas Android o seas iPhone. Os tendréis que registrar y ya está. Metéis un email para que os manden la confirmación y ya lo tenéis. Os podéis registrar, de hecho, como usuario o como cuidador de usuario, ¿vale? Cuando el usuario es vuestro hijo y, claro, él es menor de edad y todo eso, vosotros os registráis como cuidador o tutor del paciente y tenéis acceso igual que si fuerais el usuario. Y luego también Teresa nos pregunta, ¿qué reloj es compatible con la app? El Apple Watch. El Apple Watch. Igual, en el listado de dispositivos compatibles vienen los modelos que sí que lo son. Vale. Y también José María nos pregunta, ¿en el cine es aconsejable o no poner el forward focus? No. En el cine, lo que os he explicado antes, los micrófonos, los altavoces están repartidos a lo largo de la sala. Si yo estoy en medio de la sala y creo mi función de reducir el ruido desde donde yo estoy hacia atrás, voy a perder mucho sonido. Ahí es mejor que no. En el teatro sí. Vale, de acuerdo. Y bueno, por último también tenemos dos preguntas más en el chat. Ainara nos pregunta, tengo una duda, ¿para usar el Mini Mic 2 hay que coger algún accesorio más como un mando o se compra el Mini Mic 2 y no hace falta nada más? Nada más, el Mini Mic 2 se vincula con el procesador directamente y ya está. Vale, perfecto. Y luego Celia nos pregunta, ¿qué funcionalidad existe en Nucleus Smart App sobre Nucleus? No entiendo la pregunta. Mm, ¿Qué funcionalidad hay en la app? ¿Qué funcionalidades sobre el Nucleus 6? Ninguna. El app solo es para el Nucleus 7 y el Canso 2. El Canso normal y el Nucleus 6 tiene su mandito que podéis subir, bajar volumen, cambiar de programas, encender telebobina y acceder a los accesorios wireless. Vale, bueno. No sé si... No, para esa tecnología no. A partir del 7 ya sí. Mira, no sé si están comentando algo más en el chat. Acabamos de comprar el Mini Mic, pues ya verás. Si podéis, lo que os he dicho, miraros el webinar anterior, que era todo sobre este tema, sobre el Mini Mic. Y sí que tenemos que llevar el mando a la profe. Sí. A ver, le podéis llevar el mando a la profe para encenderlo, es decir, para encender esa vinculación con el mando. Lo que podemos encender es que el procesador entre en modo recepción, ¿vale? Pero también lo podemos hacer desde el propio procesador. No, porque tú puedes encender el Mini Mic, pero a mí no me interesa escucharlo.
lo que hablábamos antes de la FM, me lo quito cuando no me interese y me la vuelvo a poner. Entonces, yo con el mando lo que puedo hacer es activar mis procesadores para que entren en modo recepción. Solo es para eso. Pero ese mando, si no se lo queréis dar a los profesores lo pueden hacer desde el propio procesador. ¿Cómo? Dando al botoncito. Vosotros tenéis el Nucleus 6, ¿verdad? Pues hay dos botones. Uno que es el de encender, apagar o cambiar de programa, que es el que está al lado del cable, o hay otro entre los... el Nucleus 7. Sí, es diferente. Anterior era Vale. Celia. Vale, me he liado, perdón. En vez de con mando, ¿se podrá hacerlo con el móvil? Sí. Creía que estabais hablando todo el rato del Nucleus 6. Desde lo que os he dicho, ¿habéis visto el menú que ponía volumen, programa y fuentes de audio? Desde fuentes de audio las seleccionas. Perdona que me he liado, creía que era el Nucleus 6. Si el niño no tiene móvil, o le dejáis el mando al cole, o desde el propio procesador, que este solo tiene un botón, apretáis unos 3 segunditos hasta que empiece la luz azul a parpadear. Y ahí entonces ya está en modo conexión el procesador y en cuanto detecte el Minimic se conectan. Es más fácil con el mando porque es tocar un botón seco, un botón en una pulsación corta. Con el procesador sí que tenéis que estar pendientes de apretar y en cuanto empiece la luz azul, soltar. Luego Enrique nos pregunta, ¿cómo puedo confirmar que junto al envío por email de este webinar podrías enviarme el anterior sobre el Minimic 2? Bueno, eso pondremos el enlace en el siguiente email que os enviaremos en unos días. Pondremos el enlace a los dos webinars, al primero que hicimos ya y a este segundo. También Celia nos dice, mi hijo lleva el mando él mismo en su mochila para no tener que estar tocando el botón del propio procesador. Mi hijo activa su FM del Nucleus 7 con el mando y así quita y pone la FM él mismo. Eso es que es muy sencillito. El mando es un cuadradito así, que es que no... Os lo enseño, que es más fácil. Este es el mando, ¿vale? No sé si lo veis. Con esto cambiamos de programa. Con esto subimos volumen, con esto bajamos y dándole a este botón ya estamos accediendo a la FM, a la telebobina o al accesorio, a lo que tenga. ¿Vale? Y si fuera con el procesador, le doy a este botón hasta que esta lucecita azul se ponga, o sea, hasta que esta luz se ponga azul. Unos 3 segundos más o menos. Vale, de acuerdo. Y bueno, tenemos una pregunta más, veo por aquí, que pone... vale, espera. Vale. Nos dice Teresa, personas que tengo alrededor alzan la voz inesperadamente justo en este momento cuando lo recibo. Me da susto del dolor que provoca ese ruido. ¿Cómo puedo evitarlo? ¿De sonidos repentinos? O... ¿Qué procesador lleva? ¿Qué procesador llevas, Teresa? El Nucleus 7 tiene. Nucleus 7, pues entonces tendrá que ver si tiene activado el scan, ¿vale? Que es ese cambio automático de todas las escenas. Y si te molesta aún teniendo el scan, en la próxima revisión de programación se lo dices, ¿vale? Para que te baje un poco los niveles. Vale. Luego José María nos dice, ¿se está desarrollando ya un Nucleus 8? No tenemos noticias de momento. No lo sé. Celia nos comenta, es una maravilla la conectividad con el Nucleus 7, lo único es que no está para PC y cada día lo usamos más para teleconferencias como hoy en este webinar. Pues sí, la verdad claro, que lo comentamos. Para conectar con PC está el Minimic o el PhoneClip.
Sí, de momento está solo para smartphones o tablets como el iPad. Sí. Y bueno, por último, mirar que mi compañera Mónica ha enviado aquí en el chat el enlace al anterior webinar para los que estáis interesados en saber más sobre el Minimic 2. Sí, sí, por supuesto. Lo colgaremos y aparte también os enviaremos un email con este webinar y también con el anterior que hicimos. Pues si hay alguna pregunta más o podemos cerrar ya. Vale, yo creo que ya estaría. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Para finalizar quería también dar las gracias a Basetis, que nos ha ayudado a organizar este webinar, y a Apten por el subtitulado. Y bueno, lo que he comentado, que durante los próximos días os enviaremos un email donde os pasaremos la grabación del webinar para que podáis volverlo a ver. Y si tenéis cualquier pregunta más o alguna duda, también podéis acudir al centro de referencia GAES más cercano. Y esto es todo. Bueno, muchas gracias y que paséis felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego.